concepto de evaluación no es un concepto uniforme. Se suman diferentes factores, la cual buscan llegar a un concepto o un elemento en común. Para poder definir el concepto de evaluación es muy difícil, ya sea también en el ámbito educativo. Por manera, el concepto de evaluación tiene diferentes elementos en común y la cual todos son válidos. En un intento de ilustrar el concepto de evaluación, vamos a presentar alguna de ellas. Ya Tyler, 1950, consideraba que el proceso de evaluación es esencialmente el proceso de determinar hasta qué punto los objetivos educativos han sido actualmente alcanzados mediante los programas y currículos de enseñanza. Para llegar a cabo este proceso, Tyler delimitaba 8 fases de trabajo. 1. Establecimiento de objetivos. 2. Ordenación de objetivos y clasificaciones amplias. 3. Definición de objetivos y determinación de comportamientos. 4. Establecimiento de situaciones adecuadas para demostrar la consecuencia de los objetivos. 5. Explicación de los propósitos, estrategias y personas responsables en situaciones apropiadas. 6. Selección o desarrollo de las medidas o técnicas utilizadas. 7. Recopilación de los datos de trabajo. Y 8. Comparación de datos y objetivo de comportamiento. Fons, 1980. El concepto de evaluación se puede abordar a varios niveles. A nivel técnico, en cuanto a que la evaluación se dirige a comprobar el funcionamiento del sistema educativo. A nivel ideológico, en la que la evaluación tiene dos funciones muy importantes. En la primera parte tenemos legitimizar la herencia cultural, asimismo ayudando de este modo a perpetuar el orden establecido. En la otra tenemos eliminar a los sujetos que no pertenecen a la clase social dominante, ya que no ha asimilado debidamente los principios ideológicos. En 3 tenemos a nivel psicopedagógico, ya que se aplica a alumnos concretos más que entidades. Fue la primera persona en aplicar una evaluación formal educativa en América. Tyler es considerado el padre de la evaluación debido a que utilizó objetivos claramente definidos mediante la construcción y utilización de instrumentos de evaluación que eran sumamente apropiados. Henry Fayol demostró que en todas las organizaciones existen determinadas funciones fundamentales para su éxito. Benjamin Bloom, Mayer y Steinhaus que la evaluación se centrara en la valoración del cambio producido entre el alumno como aquel resultado de una formulación de objetivos educativos. Entre los años de 1943 y 1945, el ejército de los Estados Unidos aplicó un sinnúmero de test psicológicos, abriendo el camino a muchos estudiantes para así conocer su aprendizaje y rendimiento. En 1963, Cronbach hizo que la evaluación sea un proceso de recogida y uso de la información para posteriormente utilizar estos datos y tomar decisiones. W. de aquella necesidad de evaluar metas y analizar servicios. Bartlett y Hamilton propusieron el concepto de evaluación iluminativa, concediendo así una gran importancia al contexto de evaluación. Scriven y Stoflin propusieron el concepto de metaevaluación con el fin de comprobar y reforzar la calidad de las evaluaciones. Eliot propone el concepto de autoevaluación, mostrando así su interés por las interpretaciones de los integrantes de la evaluación. Finalmente, Castillo Redondo presenta un enfoque sistémico de la evaluación, procediendo a regular todos los procesos de aprendizaje y de enseñanza, dando así una acreditación a los resultados logrados. La evaluación se ha constituido en una disciplina científica que sirve como elemento de motivación y de ordenación de los aprendizajes. Se distingue la evolución de concepto de evaluación en el ámbito educativo en 7 momentos muy fundamentales. Como primer momento tenemos la evaluación como medida. Se trata de una concepción basada en la psicología conductista. Utilizaban como técnica predominante y casi excluyente la aplicación de los tests.
tanto en el ámbito individual como en el colectivo. De este modo, la evaluación tenía poco que ver con los programas que se desarrollaban en cada una de las escuelas. Como segundo momento tenemos la consecución de objetivos de conocimiento. Pasó a concebirse la educación como un proceso sistemático, destinado a producir muchos cambios en la conducta de los estudiantes por medio de la instrucción. La evaluación fue considerada como el mecanismo que permite comprobar el grado de consecución de los objetivos propuestos para cada uno de ellos. Como tercer momento tenemos la evaluación de la totalidad en el sistema educativo. Produjo como consecuencia de un movimiento de responsabilidad escolar. A pesar de la gran cantidad de recursos económicos, la concepción que se tenía de la evaluación en esos tiempos era que tenía que verse afectada. ¿Por qué? Porque tuvo un impacto negativo, ya que parecía no haber ese interés en formar profesores competentes e identificar los problemas en el sistema educativo y sobre todo en solucionar las necesidades de los menos privilegiados. Momento 4. Valoración del cambio ocurrido en los alumnos y valoración de programas y métodos. La evaluación entró en un periodo de profesionalización. Se diseñaron programas de intervención educativa, dando tanto métodos, estrategias. Hubo también dudas con respecto a la utilidad de los exámenes. En estos tiempos, el autor Cronbach señaló que las calificaciones no deberían ser criterio único para evaluar un curso, sino que se debería ser multidimensional, es decir, que se incluyen medidas diferentes para cada objetivo. En la quinta etapa o fase tenemos la proliferación de modelos en los años 70. Esta se caracteriza por la proliferación de modelos evaluativos que se asocian con los dos grandes paradigmas sobre la evaluación, los basados en la evaluación cuantitativa, que es el paradigma cuantitativo, y los basados en la evaluación cualitativa, que son los paradigmas cualitativos. En la década de los años 80, ellos llevaban una evaluación más cualitativa y cuantitativa. ¿Qué quiere decir con esto? Que los docentes, al momento de evaluar a los estudiantes, lo hacían por medio de estadísticas, por medio de porcentajes, para así ellos poder ver el régimen de aprendizaje si iba aumentando, de la misma manera iba bajando. Entonces, por medio de estas estadísticas, ellos podían evaluar a los estudiantes si el método o el proceso que ellos llevaban a cabo para enseñarles, si les estaba funcionando o no. En la sexta fase tenemos la promulgación en España de la LOGSE, LOGSE 1990. Esta aportó al sistema educativo una nueva concepción de la evaluación, diciendo que la evaluación sería continua y global para la educación primaria y continua e integradora para la educación secundaria, dando mucha relevancia a los métodos cualitativos. La evaluación educativa que se proponía a esta ley se situaba en el centro neurálgico del proceso de enseñanza-aprendizaje y su finalidad era obtener información para orientar, regular y mejorar todo el proceso educativo. Bueno, en la década de los 90 se basa en una evaluación formativa, integradora y diferenciada. ¿Qué quiero decir con formativa? Porque aquí la evaluación se encarga de formar a los estudiantes para un objetivo establecido. Con diferenciada, aquí la evaluación diferenciada es más autónoma, como por ejemplo a un niño que presente daltonismo, no vamos a tomarle la prueba de la misma manera a un niño que no presente esta necesidad, porque no van a rendir de la misma manera. Y la formación integradora, esta se encarga para integrar a los estudiantes, como por ejemplo en una clase de educación física, a un niño que presente obesidad no vamos a ponerle a realizar los mismos ejercicios que a un niño que esté con peso normal. En la séptima etapa se sitúa en los comienzos del siglo XXI con la promulgación en España de la LOG 2006. Dicha ley tiene la misma base comprensiva que la LOGSE, LOGSE 1990, y asume
todos sus postulados sociológicos, psicológicos, pedagógicos y epistemológicos, aunque incorporando algunas novedades con respecto a ella. En lo que la evaluación se refiere, que tiene por objeto analizar y valorar el grado de adquisición de las 8 competencias básicas que la propia ley establece. Y las competencias básicas son competencia en comunicación lingüística, la competencia matemática, la competencia de conocimiento e interacción con el mundo físico, la competencia digital, la competencia social ciudadana, competencia cultural y artística, competencia de aprender a aprender y competencia autónoma e iniciativa personal. Comienzos del siglo XXI. Bueno, aquí el tipo de evaluación que se llevó a cabo fue la valoración de grados de adquisición en las competencias básicas. ¿Qué quiere decir esto? Que es la demostración evidenciable de los resultados. Bueno, en esta etapa o fase, los docentes se encargaban de evaluar a los estudiantes por medio de la práctica, ya que así ellos podían observar si el nivel de aprendizaje de los estudiantes fue obtenido en su totalidad. Bien, ahora que hemos analizado las definiciones durante los distintos periodos históricos, puede parecer que son muchas y son muy variadas y que cada quien comprende la evaluación de distinta forma. Sin embargo, debemos recalcar que todas tienen una característica en común, y es el hecho de que comprenden la evaluación como un componente fundamental dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, en la concepción actual de evaluación, debemos destacar que se considera la evaluación como un proceso dinámico, abierto y contextualizado que se lleva durante un periodo de tiempo, es decir, que este no es ni aislada ni puntual. En segundo lugar, debemos tomar en cuenta que dicho proceso conlleva un conjunto de pasos sucesivos, los cuales tienen como objetivo alcanzar 3 características fundamentales, esenciales e irrenunciables de toda evaluación. Vamos a hablar de la primera fase, la fase de la obtención de información, y para aquello vamos a dividirlo en 2 literales. El literal A, que va a ser la planificación. Debemos tomar en cuenta que hemos dicho que la evaluación es un proceso. Por tanto, para tener un proceso coherente y una evaluación de calidad, vamos a tomar en cuenta 7 aspectos o 7 preguntas, las cuales van a ser: ¿qué se evalúa? ¿Para qué se evalúa? ¿Por qué se evalúa? ¿Cómo se evalúa? ¿Cuándo se evalúa? ¿Con qué se evalúa? ¿Y quién evalúa? El literal B va a ser la selección y construcción de instrumentos para la obtención de información. Tenemos que tomar en cuenta que para obtener información debemos apoyarnos en diferentes estrategias, métodos que nos ayuden a obtener la información, ya sean pruebas o test, los cuales pueden ser adaptados y personalizados dependiendo a las diferentes necesidades, características académicas con las que nos podamos encontrar. Segunda fase, formación de juicio. A partir de los resultados obtenidos vamos a fundamentar el análisis y a complementar los hechos que se pretenden evaluar. Esto nos va a ayudar mucho para encaminar nuestra formación del juicio de valor. Es decir, que a partir de los resultados obtenidos en la anterior fase vamos a poder crear nuestro juicio de valor. Ahora, en esta segunda fase contamos con características para poder determinar a cabalidad nuestro juicio. Es decir, la valoración y la formación del juicio de valor se da a partir de los criterios de la valoración de la información, de la interpretación y la regulación, del revisar y orientar, integrar y diferenciar, comprobar y comprobar los logros. La tercera fase, la toma de decisiones. Esta nos va a encaminar a través de los resultados ya obtenidos, que disponemos a modificar ciertos aspectos o adecuar para optimizar el desarrollo estudiantil de nuestros alumnos. Este también tiene diversas características, como son verificar los juicios de valor, proponer decisiones de mejora, orientar el proceso, calificar los resultados, promover los resultados, promover la recuperación, informar sobre los resultados, facilitar la promoción y permitir la titulación. Evaluación, medición y calificación.
Para nosotros poder abarcar el tema de medición y calificación, tenemos que separar por completo el término evaluación. Sé que rima un poco y suenan similares, pero no lo es. Antiguamente conocían que la medición era lo mismo que evaluación, pero al ir evolucionando la pedagogía y los métodos de enseñanza, se dieron cuenta que no es así. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. La medición abarca cierta apertura de la educación. Un ejemplo muy sencillo es cómo nosotros medimos el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Cómo podemos nosotros medir su capacidad motriz dentro de cierta área educativa, matemáticas, lenguaje, ciencias naturales. En cambio, la evaluación lo abarca todo. La evaluación es mucho más compleja y minuciosa. Cabrera y Spin, 1986. El medir constituye un conjunto de acciones orientadas a la obtención y registro de información cuantitativa, expresada en número, su cantidad o grado, sobre cualquier hecho o comportamiento. Medir es una condición necesaria para evaluar, pero no lo suficiente. Pero ojo, nos estamos olvidando de la calificación. La calificación, en términos pedagógicos, es una forma en la que tú le das el valor a un conocimiento, a una conducta o a los valores éticos de cierto niño. Por ejemplo, cuando llega el tedioso día de entrega de boletín de notas, ¿qué es lo que esperan nuestros padres? Un 10, un A, un aprobado o un excelente. Pero muchas veces estas calificaciones no son lo que los padres o nosotros queremos. A veces entregamos un 7, una mala conducta, un C, un regular o un puede mejorar. Por ello, la calificación no abarca todo lo que es la evaluación, porque dentro de la evaluación también podemos nivelar lo que es el desempeño del alumno durante todo el periodo académico. De ahí es que la evaluación abarca la medición y calificación, pero no entra dentro de los mismos términos. Como forma de conclusión, les traigo el siguiente diagrama de Venn, en el que les explico que el proceso que constituye la evaluación es claramente el más amplio, es el conjunto universo, y el más complejo de los tres. Y aunque la evaluación incorpora las actividades de medir y calificar, no se reduce a ellas dado el carácter instrumental de estas, ya que, como se ha visto anteriormente, evaluar siempre implica tomar decisiones.